Vamos a dar inicio hoy a nuestro devocional, como siempre, muy animados, muy pendientes, tratando de que eh, aprendamos, de que nos queden en nuestra mente las cosas del Señor, de darle valor a ellas. Importante acercarnos siempre de una buena forma a la palabra del Señor. Por ello mismo, entonces, para lograr eso, oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por concedernos este tiempo devocional, Señor. Queremos rogar tu misericordia hoy para que nos enseñes, podamos aprender más de ti, ser transformados, Señor, por tu palabra. Permítenos conocer más, Señor, de la historia bíblica, más de Cristo también. Por él oramos, por nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 31 y vamos a leer hoy versos 25 al 35. Bien, dice de la siguiente manera. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Este es entonces el pasaje en el que nos vamos a concentrar. Una historia muy interesante con muchos elementos importantes. En este pasaje tenemos entonces la historia de que alcanzó Labán a Jacob en el monte de Galaad, y la discusión que inició allí. Jacob, como leemos, había puesto su tienda ahí en este monte como para hacer una parada más larga, porque entendemos entonces que lleva familia, niños de varias edades, pero todos más bien pequeños, ovejas, ganado. Entonces este es un viaje que no se puede hacer como decimos de un solo tramo, sino que tiene que hacerse por partes. Entonces él viajó unos días, descansó allí,
Pero se nos cuenta entonces que Labán lo alcanzó y Labán entonces también acampó ahí, organizó el quedarse ahí y se fue entonces a hablar con Jacob. Se reunieron entonces para charlar. El título entonces de nuestro devocional de hoy es La discusión entre Labán y Jacob. La discusión entre Labán y Jacob. Ahora que lo alcanzó, entonces Labán le hace unas fuertes acusaciones a Jacob, fuertes acusaciones. La primera, por ejemplo, la primera acusación tiene que ver con la forma de su huida, la forma como él se fue. Le reclama que lo engañó. Esto lo notamos en el verso 26. Lo primero que le dice es que has hecho que me engañaste. Pero esta palabra engañar más bien significa que Jacob le robó el corazón. Así se traduce literalmente. Jacob le robó el corazón. Es bien interesante. Lo que él le está diciendo es que has hecho que me robaste el corazón. Es una acusación, es un reclamo serio que le está haciendo en este momento Labán a Jacob. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es eso de que le robó el corazón? El punto es que le robó o le quitó la oportunidad de despedirse de sus hijas y de sus nietos. Por eso le dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? En el verso 27 y 28. Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares o con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Pues no podemos saber si era verdad que él quería hacer esto, pero bueno, ya no se puede saber y entonces le hace el reclamo. Según las costumbres de esa época, cuando una persona se despedía de otra, se hacía todo un ritual. No es como hoy, que simplemente uno le dice a alguien, bueno, hasta luego y listo, y no más. No, se hacía todo un ritual. Por ejemplo, en estos versos se menciona el despedirlos con alegría, con cantares, con tamborín, con arpa, hacer música, como una especie de fiesta. Se cree que los parientes y amigos acompañaban hasta alguna distancia al que se iba y lo acompañaban con música y con cantos de despedida. Y hasta que llegaba un punto que lo dejaban seguir solo su viaje. Así que Labán le reclama esto. Esa es la primera acusación. La segunda acusación es más grave, como que se va elevando eh, el calibre de las acusaciones. La segunda es que ha secuestrado a sus hijas. Mucho más grave que la primera. En la primera le dice, usted me robó mi corazón, pero en esta segunda básicamente está diciendo, usted se robó mis hijas. Labán como que no cree que sus hijas estuvieran de acuerdo con el viaje, así que acusa a Jacob de robárselas. Le dice que él trajo a sus hijas como prisioneras de guerra. Y entonces como que Labán quería cerciorarse de que ellas no iban obligadas, de que ellas iban bien. En ese momento, por supuesto, las cosas se empiezan a poner más difíciles. Como se agrandó el calibre de las acusaciones, entonces las cosas están tensas. Y Labán entonces le habla a Jacob de la posibilidad de hacerle mal. Imagínense, una situación bien complicada. En el verso 29, Labán dice,
poder hay en mi mano para haceros mal. Entonces con esto comprobamos lo que habíamos dicho en un devocional anterior, que sí era la intención de Labán hacerle mal. Sigue diciendo, pero, o más, el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces notamos que aquí Dios le puso freno a Labán. ¿Cómo lo frenó? Trayendo a su memoria lo que había hablado la noche anterior en sueños a Labán. Y también ocurre que uno puede saber la palabra del Señor, uno puede saber las cosas que Dios dice, y cuando hay cierta situación uno no la trae a la memoria. Pero en este momento el Señor puso eso en la memoria y Labán está ahí con un freno que Dios le está poniendo. La tercera acusación, la tercera, es que Jacob le robó sus ídolos. Jacob le robó sus dioses. Verso 30. Dice, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ahora, el pasaje es bien interesante y chistoso y es impresionante. Miren, niños y hermanos, es impresionante ver cómo las personas no caen en cuenta que si sus dioses no se pudieron cuidar a ellos mismos de un robo, tampoco pueden cuidar a Labán. Pero bueno, las personas son así, están engañados por su pecado. En este punto, entonces, eh, Labán le acusó de ladrón, note, le ha acusado de ladrón de su corazón, ladrón de sus hijas, como que las hubiera secuestrado, y ahora ladrón de sus dioses. De eso lo ha acusado. Entonces encontramos la defensa de Jacob. Después de estas acusaciones, entonces Jacob se puede defender un poco, puede dar respuesta a dichas acusaciones. En cuanto a las dos primeras, Jacob se disculpa. Jacob dice, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Claro, era una situación difícil. Jacob conocía a Labán y ya iba viendo qué podía esperar de él y sabía que era un problema despedirse y no despedirse. Sin embargo, siempre es mejor hacer lo que es correcto, era mejor despedirse. Es decir, que no decimos que con esta disculpa Jacob actuó bien. No, él actuó mal, pero está reconociendo que la razón por la cual él no se despidió correctamente fue porque tuvo miedo. Por el miedo actuó de esta manera, fue sin avisar, dejando el trabajo descuidado y engañando a su suegro para que él no se diera cuenta de que se iba a ir él y con todo lo suyo. Entonces, bueno, ahí tenemos una disculpa correcta. En cuanto a la tercera acusación, el hecho de que Jacob robó sus dioses, entonces vemos que Jacob se está alterando. Jacob está también poniéndose tenso. Claro, Jacob ha sido honesto. Entonces le molesta que le digan que es un ladrón. La mala actuación de Labán lo está estresando y entonces Jacob responde mal. Jacob responde muy apresuradamente, sin pensar en lo que dice. Y dijo algo que de no ser por la providencia divina, hubiera podido terminar muy mal para la familia, hasta con una muerte. Porque Génesis 31-32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva.
Pues note que se escaló este problema, se puso más complicado, más difícil y ahora ya estamos hablando de muertos. Una cosa muy grave, muy seria. En esto Jacob se equivocó y se apresuró y muy mal, muy negativamente. Claro, el asunto es, y se nos explica en el pasaje, que Jacob no sabe que Raquel se los robó. Pero de todas formas, si le encuentran entonces los dioses a Raquel, ¿qué va a pasar con Raquel? Bueno, sabiendo el final de la historia, podemos decir que se pone emocionante. Pero si no sabemos el final de la historia, aquí hay una gran imprudencia de parte de Jacob. Para salirse bien librada de esto, Raquel hizo uso también del engaño, del pecado de la mentira. Leemos ahí que ella se sentó sobre estos ídolos y le dijo a su papá que ella no se podía parar en ese momento por vergüenza, porque tenía la costumbre de las mujeres. En aquel entonces, por pudor, estas cosas, como la costumbre de las mujeres, eran más ocultas. Estas cosas se trataban muy diferente a como se tratan hoy. Y podemos decir que como se tratan hoy, pueden tener algo de bueno en asuntos sanitarios y médicos de salud, pero como se tratan hoy estos asuntos también tienen mucho de malo por la pérdida del pudor en asuntos donde hay que mantener el pudor. Pero volviendo a nuestro tema, así se libró Raquel de este momento, así se libró de alguna manera de este mal. No podemos pensar que estuvo bien su mentira, no. Providencialmente el Señor permitió que las cosas pasaran allí y bueno, entonces ni siquiera se supo que Raquel los tenía, no se supo. Bien, hasta ahí entonces el texto que hemos leído, la explicación del texto que hemos leído. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? No pudiera señalar por lo menos dos cosas. Por un lado, seguimos viendo cómo el Señor protegió a Jacob de Labán. Podemos ver cómo frenó a este hombre de hacerle mal a Jacob, porque nos damos cuenta que sí quería hacerle mal, de alguna manera como que hasta trata de amenazarlo, hasta trata de decirlo, yo le puedo hacer a usted mal, pero bueno, no puedo porque Dios me lo prohibió. Entonces aquí notamos en la práctica, en la vida, cómo el Señor Jesús protege a los suyos. Por otro lado, podemos ver cómo todos somos pecadores. Una vez más, vemos aquí pecados de Raquel, robando a su papá, mintiéndole a su papá, muy mal todas estas cosas. Vemos a un Labán haciendo mal, solamente que Dios fue el que lo frenó, o sea que vemos que el pecado está ahí en su corazón. Y vemos a un Jacob también que sigue detrás de él este pecado del engaño. Si bien, por ejemplo, él no se robó los ídolos, sí podemos entender que él engañó a Labán para irse. Entonces, precisamente debemos entender que solo Jesús puede librar del pecado que hay en nuestros corazones. Solo Jesús tiene lo necesario para librarnos de este mal tan grande que es el pecado. Jesús nos puede perdonar. Jesús nos puede librar hoy del poder del pecado. Jesús nos puede llevar al cielo. Jesús es todo lo que necesitan nuestras almas, niños y hermanos, contra el pecado. Así que cuando vemos allí el pecado en las Sagradas Escrituras o en nuestras vidas, debemos recordar, traer a la mente al bendito Salvador. Entonces, ahora, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué cosas aprendemos? Bueno,
Vamos a sacar 4 lecciones. La primera, aprendemos cómo un mal puede llevar a otro. Aprendemos cómo un mal puede llevar a otro. Miren, niños y hermanos, esto debería traer temor a nuestros corazones. Quiera el Señor que así sea, que traiga temor. Porque miren, esto nos enseña a ser muy cuidadosos en nuestras actuaciones, porque si hacemos mal, más cosas pueden salir mal de allí. Jacob engañó para irse de viaje y provocó con esto algo que podía haberse salido de las manos si Dios no interviene. Por ejemplo, la ira de Labán, su maltrato, su abuso, hasta, bueno, imagínense, muerte hubiera podido ocurrir allí. Entonces debemos tener temor del mal, porque si hacemos un mal, esto puede traer otros males más grandes. El Señor nos ayude a entonces a no cometer nunca ni siquiera el primer mal para que no nos venga otro. La segunda lección, aprendemos a disculparnos. Miren, hay personas muy orgullosas, que ofenden al otro, le hacen algo malo al otro y no son capaces de reconocer su falta. Eso es más mal que hay en nuestros corazones. Pero noten que, bueno, Jacob engañó, Jacob se fue sin avisar, Jacob le robó el corazón a su suegro y él se disculpó, él dijo, sí, 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 tuve miedo, tuve miedo. Jacob se disculpó y entonces con esto aprendemos a disculparnos. Aprendamos a humillar nuestro corazón y reconocer cuando algo está mal, lo hicimos mal. Y bueno, seguramente tuvimos razones y las razones pudieran ser correctas o incorrectas, pero si algo está mal, pues está mal. Entonces aprendamos a disculparnos. Tercero, una lección muy importante. Aprendemos cómo el Señor nos deja actuar libremente. Cómo el Señor nos deja actuar libremente. Nosotros actuamos en cierta libertad. Miren, es verdad que el Señor amenazó a Labán en sueños, pero aún así vemos a Labán actuando con libertad, siendo duro, pero no pasándose del límite. Esto es importante, ¿por qué? Porque los seres humanos no somos títeres de Dios. Los seres humanos actuamos con cierta libertad. Dios no nos está obligando o forzando a hacer esto o aquello. Y esa es la razón por la cual nosotros somos responsables de todo lo que hagamos. Es verdad que muchas cosas ocurren providencialmente, pero nosotros actuamos libremente y por lo tanto no podemos echarle la culpa a nadie de nuestros actos. No podemos culpar a Dios de lo que nosotros hacemos, porque por un lado Él nos dice que no hagamos el mal y por otro lado somos nosotros los que decidimos hacer lo que hacemos. Y así entonces vemos aquí a un Labán que Dios le dijo, no haga esto, pero al final o en ese momento ahí lo dejó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo? Fue duro, pero al mismo tiempo se frenó con lo que Dios le había dicho. Y en cuarto lugar, una lección también muy importante, niños y hermanos, aprendemos que en los conflictos no debemos ser apresurados para hablar. Ojo con eso. No debemos ser apresurados para hablar, porque es que de nuestro corazón salen cosas malas.
Entonces debemos aprender a ponerle un freno a la boca, porque podemos hablar y entonces cometer errores peores. Podemos cometer muchos males. Podríamos decir que la vida de Raquel quedó en juego por el afán de Jacob al hablar. Aprendemos esto. En los conflictos pensemos. En los conflictos démonos tiempo. A veces unos segundos, un minuto puede ser suficiente para que no cometamos errores peores. Darnos un tiempo, esperemos, oremos prontamente, usemos la cabeza que Dios nos dio y con santidad obremos, no seamos imprudentes, porque podemos cometer muchos males solamente por no ponerle freno a nuestra boca. No debemos ser tan rápidos con la boca. Sí, esta lección entonces es muy importante y la vimos allí con Jacob y con Raquel. Oremos que el Señor nos ayude a aplicar estas 4 lecciones a nuestras vidas. Padre, estamos agradecidos contigo por este pasaje de las Escrituras. Gracias, Señor, porque podemos conocer esta historia, pero sacar lecciones de allí también. Porque nuestro corazón es igual. El corazón humano, Señor, tiene el pecado. Y el pecado está en nosotros y actuamos de la misma manera, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar estas lecciones a nuestras vidas, ayúdanos a repasarlas y a ponerlas en el corazón. Ayúdanos a traer sabiduría a nuestras vidas a través de este devocional. Bendice a los hermanos de esta manera. Bendice a los niños para que puedan ir a Cristo y el Señor entonces obre en sus corazones y aplique también estas lecciones a sus vidas. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a pensar ahora entonces en la tarea. Entonces, la pregunta número 1, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos hoy? 4 lecciones claves. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la única solución al hecho de que siempre? ¿Cuál es la única solución al hecho de que siempre pecamos? Bueno, el Señor les bendiga, hermanos, niños, que tengan un buen día.